Edición número 675 entre ustedes y nosotros. Nadie ignora que estamos atravesando una situación de enorme complejidad. Es lo que le sucede en mayor o menor medida a todos los países del mundo. Pero en la Argentina, la pandemia cayó sobre otra pandemia preexistente que tiene raíces muy antiguas que el kirchnerismo profundizó. Debilidad institucional, corrupción, falta de seguridad jurídica y una cultura populista que nos llevó a no desarrollarnos, a tener una muy alta inflación y a no crear empleo genuino. El gobierno de Cambiemos se propuso sentar las bases para comenzar a revertir esa prolongada decadencia. Tuvo sin dudas errores, pero su rumbo era claro: volver al mundo, respetar el Estado de Derecho, crear las condiciones para la inversión y al mismo tiempo mantener la asistencia a los sectores más vulnerables. El gobierno de Alberto Fernández era evidentemente una incógnita. Él mismo, pese a su larga trayectoria política, no fue nunca un líder, sino más bien fue un gerente que trabajó para distintos líderes políticos y como Cristina Kirchner lo designó de un dedazo, más allá que algunos erróneamente creían que iba a ser un moderado, terminó sucumbiendo ante quien lo había puesto a dedo, que era justamente la dueña de los votos. En medio de esta situación le tocó conducir el tema de esta gravísima crisis sanitaria, que nadie niega la ferocidad del virus, nadie niega la situación catastrófica que se ha producido en otras latitudes, pero también hay que entender que, como bien lo explica muchas veces Hernán Lombardi, ha hecho un esquema muy bueno de trabajo, que es que para explicar la pandemia dice que es un triángulo, cuyos lados son, por un lado, el lado sanitario, por el otro lado es lo que se refiere al lado económico y por el otro lado el lado institucional. El lado sanitario es muy preocupante, sobre todo es muy preocupante porque la Argentina al principio minimizó su crisis. A mí, personalmente, en el mes de febrero, en un restaurante en Puerto Madero, que estaba en otra mesa, Ginés González García me dijo ya por el mes de febrero: quédate tranquilo, que el virus no llega a Argentina. Está en China, y China queda muy lejos. Cuando me dijo eso, yo realmente me sorprendió, porque yo dije, ¿cómo puede pensar alguien que China queda lejos en un mundo como el actual? Donde, evidentemente, hay situaciones que una peste que se produce en otras partes del mundo por las vías de comunicación tan rápidas que hoy existen, iba a llegar a la Argentina, necesariamente. Pero además me agregó que cuando llegara a la Argentina ya seguramente la vacuna iba a estar descubierta, o que faltaba, o que a lo sumo en el mes de mayo, junio ya estaría descubierta la vacuna. Esto creo que el haber minimizado la crisis, el no haber visto la importancia, que sí la vieron en cambio dos gobernantes, principalmente. Uno de las 24 jurisdicciones del país, Horacio Rodríguez Larreta, que comenzó a hablar de distanciamiento social, mucho antes que lo hiciera el gobierno. Y empezó a hablar de que quizás era necesario un aislamiento social, mucho antes que lo hiciera el gobierno. Y el otro fue el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que apenas se notició de esta situación, todos los vuelos que venían a Buenos Aires y de ahí se trasladaban por transfer a Mar del Plata eran absolutamente controlados los que ingresaban y venían del exterior a la ciudad atlántica. Evidentemente, cuando uno empieza a hablar de estas cuestiones, enseguida empieza una dicotomía entre los que automáticamente nos tildan cuando no estamos aplaudiendo a rajatabla esta cuarentena, como le digo yo, pues ya no es una cuarentena, ya llevamos más de 111 días, entonces empiezan a hablar que somos la brigada anticuarentena y que estamos a favor de la muerte y en contra de la vida. Esto realmente me pareció horroroso. Estamos a favor de la racionalidad y en contra de las extralimitaciones de las libertades individuales. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando somos nosotros los que sostuvimos de entrada
los gobernadores, Horacio Rodríguez Larreta ha estado codo a codo con el presidente de la República señalando la necesidad de adoptar las medidas sanitarias pertinentes para aplanar la curva en aquellos primeros días de cuarentena que se pueden dar prolongado hasta después de Semana Santa. Equipar los hospitales para tener mayor cantidad de camas de terapia intensiva, respiradores artificiales, hacer testeos, que eso era lo fundamental, y que en la ciudad de Buenos Aires se hizo. Testeos en los lugares donde se podía fomentar la circulación masiva del virus, como podían ser los geriátricos, por la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en ellos, o en los barrios vulnerables, donde cuando uno habla de tomar un aislamiento social, en lugares donde se ve en forma hacinada, donde otras medidas que se tenían que haber impulsado en el primer momento, como el uso de los barbijos, no se hicieron. La Ciudad de Buenos Aires, en cambio, y otras, como señalaba también el caso de Mar del Plata y otras jurisdicciones, como pueden ser Mendoza o Jujuy, adoptaron estas medidas tempranamente. Pero llegamos al punto que yo decía recién, la absurda posición entre quienes están a favor de la cuarentena y quienes son llamados anticuarentena. Es absurdo porque los anticuarentenas no existen. Nadie diga, repito, la necesidad que se imponga alguna forma de aislamiento social que tome más lento el proceso de contagios, mientras los sistemas de salud, como decía, sigan preparando para lidiar con los afectados. No hay, pues, anticuarentenas, pero la cuarentena no es algo que se pueda realizar de una única manera. Basta ver lo que sucede en muchas partes del mundo que han mencionado frente a la epidemia con modulaciones diversas. El caso más importante en este sentido, que para mí es el ejemplo, es Uruguay, apelando a la responsabilidad colectiva, pero sobre todo a la responsabilidad individual de la gente para impedir la circulación masiva del virus. Otra falacia también era del gobierno de científicos. El presidente aparece rodeado de un comité de infectólogos que le da respaldo a sus medidas. Fíjense que entre ellos está un infectólogo, Can, que realmente hemos descubierto hace pocos días que Can tiene una empresa o que da servicios, una fundación, donde, obviamente no son servicios ad honorem, no son servicios gratuitos, donde da servicios a las empresas para que adopten todos los protocolos necesarios, sanitarios, para que puedan funcionar normalmente sin que se afecte el giro normal del negocio y, por supuesto, lo que es más importante, la salud de las personas. Entonces, evidentemente, acá nos encontramos con un señor que aparte pontifica, porque yo voy a decir un día, no quieren la cuarentena, ahí tienen, la otra salida es la muerte. Estos mensajes apocalípticos son los que realmente están dañando a por lo menos, según algunos neurólogos, a más del 10% de la gente. Angustia, ahogo, depresión, aislamiento. Hay casos hasta de gente que ha llegado a condiciones extremas de adoptar decisiones irreparables. Entonces, parecía que oponerse a las medidas de ese comité de infectólogos es en el discurso oficial negar la ciencia, es decir, negar la verdad, y por esa vía alentar la enfermedad y la muerte. Por respetables que puedan ser en el campo de sus especialidades estos infectólogos, un gobierno no es un hospital. Gobernar un país es una tarea compleja que presenta muchas variables que deben ser consideradas. Reducir esa complejidad a un asunto sanitario es violar la esencia de ese programa, de ese esquema geométrico del cual hablaba Hernán Lombardi, porque justamente un país que ha actuado correctamente no apeló a los infectólogos, apeló a tener en un comité, que es el caso de Uruguay, un biólogo, un infectólogo, un matemático para llevar a cabo las estadísticas, y yo tengo estadísticas y las voy a decir ahora también. Por eso que reducir esto a un problema y un economista fundamental. Reducir esa complejidad a un asunto sanitario es ignorar las tremendas consecuencias que una cuarentena prolongada y rígida va a ocasionar en la economía. Los eslogan oficiales, incluso cuando hablan que la preocupación por la economía es una irresponsabilidad cuando la salud está en juego, cuando se dicen, por ejemplo, como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, diciendo que la vida no se recupera y la empresa sí, la empresa tampoco se recupera, no es fácil. Han cerrado más del 40% de
pymes y mini pymes en Argentina. Vayamos por las principales arterias de la ciudad de Buenos Aires, de las ciudades del conurbano bonaerense, y vamos a ver la cantidad de locales vacíos que hay. Se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo. Esto en una economía frágil como la nuestra no se recupera sencillamente. Se olvida de esto, se olvida que la destrucción avanzada de la riqueza y de los empleos también va a repercutir a la larga en la salud de la población. Por otra parte, la infectología, como decía yo, es una de las disciplinas médicas, pero hay otras disciplinas y desde muchos sectores se está alertando sobre los graves problemas que van a acaecer en el futuro por la falta de medicamentos de otras enfermedades, en especial las crónicas. Los pacientes cardíacos o los diabéticos, por ejemplo, van a sufrir en muchos casos consecuencias gravísimas porque se han interrumpido sus tratamientos, se ha demorado una consulta médica. Hace poco un médico me decía, tengo la sala de unidad coronaria totalmente atestada de gente, y en ese momento las terapias intensivas estaban vacías. Muy prestigiosos infectólogos han propuesto otras modalidades para enfrentar la pandemia sin ser escuchados. No quiero usar nombres porque algunos de ellos son muy prestigiosos y se han mantenido con un prudente silencio porque, como en todo, no quieren que quizás haya consecuencias para ellos, porque no nos olvidemos que este gobierno instauró también, y esto sería motivo de otro programa, una suerte de ministerio de la venganza, porque una de las condiciones que tuvo seguramente Alberto Fernández al aceptar su cargo era garantizar la impunidad a la vicepresidenta Cristina Fernández, a sus hijos y a sus amigos y allegados. Entre ellos ya vimos claramente el caso, por un lado, de Amado Urú, y en estas horas el caso de Lázaro Báez. Entonces, es lo que yo digo en esto, que se ha creado un clima tal que muchos se autocensuran para no ser estigmatizados como impulsores de la muerte. Esto me lleva también a hablar que evidentemente cuando hablamos de ese triángulo, otra de las facetas del mismo es el tema institucional al cual nos hemos referido. El presidente está muy enamorado, como digo yo, de la pandemia, porque le permite gobernar a espaldas del Congreso y con un poder judicial prácticamente paralizado. Gobierna con decreto de necesidad y urgencia y ha pretendido otorgarle el certificado de función a los otros dos poderes, pero en el caso nuestro evidentemente no ha tenido éxito y espero que el Poder Judicial en algún momento pueda empezar a funcionar correctamente. Pero tampoco hay que dramatizar. Cuando yo escucho que dice el ministro o el viceministro, no sé, de Salud de la provincia, si la cuarentena es hasta septiembre, ya firmo. O el ministro Goyán, que asumió con varias causas penales, entre paréntesis, diciendo, bueno, no quieren cuarentena, van a tener los cadáveres apilados como en Quito o en Manaos. O cuando uno escucha decir al presidente de la República, querían salir a correr, acá tienen, querían salir a pasear, acá tienen, y muestran la foto. Cuando los ejemplos nos están dando de ellos, cuando se junta el presidente sin ningún tipo de protección, ahora la ha empezado a adoptar, porque ya sabe que puede estar en riesgo su propia salud, pero vimos la foto con Infran, selfie que se sacó con Moyano en el Sanatorio Antártida, etcétera, en todas las cuales aparecía el sin barbijo, abrazándose y besándose con la gente. Entonces, sobre todo, hay algo que a mí me molesta sobremanera, que es cuando se tiene esa actitud paternalista. Yo los cuido, a mí no me cuida nadie, me sé cuidar solo, llegué hasta la edad que tengo cuidándome solo. Primero cuando era chico me cuidaron los padres, ahora si me tiene que cuidar alguien va a ser mi familia o va a ser un médico. Pero que a mí me vengan a cuidar con un sentido paternalista, la verdad que es evocar, y ya lo estamos viendo en muchos casos, este gran hermano de Orwell, que todo lo definía, que todo lo diseñaba él, como si se tratara de verdades consagradas. Y acá quería yo centrarme en lo que son las estadísticas. Las estadísticas nos indican, para ver que los muertos en Argentina, por diversas razones, diversas causas, en el año 2018 fueron de 340.000.
O sea, 7,61 por cada 1000 habitantes. 7,61 por cada 1000. El promedio diario es de 928. Por gripe y neumonía, ¿saben cuántos murieron en ese año? 2018. No hubo ninguna epidemia de gripe ni nada. Un año normal, con las variaciones estacionales, sobre todo en la época invernal, que produce este tipo de enfermedades respiratorias. 32.000 personas murieron. Si comparamos accidentes viales, fueron 6.200. Entonces, yo lo que voy, es grave que muera una persona por una enfermedad. Es muy grave. Han muerto ya más de 1.500 personas. Pero si nosotros comparamos con los 32.000 que murieron por gripe y neumonía, evidentemente me parece que estamos, yo no digo que no le demos importancia, pero no le demos esa característica de sembrar terror, de sembrar miedo a la gente, porque el miedo paraliza. Y tengo otras encuestas más. En la probabilidad de no morir del coronavirus es del 99,88%. Si a uno lo testearon, la posibilidad de fallecer es de 0,33%. La posibilidad de sobrevivir, si lo testean antes que le den el resultado, es del 99,67%. Entonces me parece que estamos hablando, vuelvo a repetir, es una enfermedad tremenda, es una enfermedad que hay que tomar, pero no es para que uno esté sembrándose terror. Uno escucha hablar de infectólogos que dicen que quieren ver como pasó en Italia o en España, diciendo mentiras, que las morgues no daban abasto, cuando eso no fue así. Entonces yo creo que en esto se dan toda una serie de factores, en muchos casos alentados desde el gobierno, porque repito, está muy cómodo con esta situación. Además tiene la maquinita de imprimir billetes, que ya pasó el 1 billón de pesos, pero lo peor que puede hacer es sembrar el terror, es sembrar el miedo, porque, vuelvo a repetir, el miedo paraliza. Va a haber hasta gente que no va a querer salir de sus casas, créanmelo, no va a querer salir de sus casas cuando pase esto, porque va todavía a seguir con esa sensación de terror de que cualquier cosa que toque lo puede contagiar. Esto creo que es lo que a uno le tiene que preocupar. Por eso nosotros trabajamos fuertemente en el bloque nuestro de Juntos por el Cambio con proyectos para la pospandemia, proyectos de asistencia psicológica, de asistencia social y sobre todo recuperación económica de los sectores más dinámicos de la economía, que son las pymes, las MIPYMES, y que son más del 85% de las empresas del país, mejor dicho, más del 85% de las empresas que generan trabajo, y casi el 95% de las empresas de todo el país, con leyes que permitan generar incentivos que no sean simplemente préstamos. Por eso estamos viendo con buenos ojos la eliminación del impuesto al cheque, a las transferencias de depósitos bancarios, porque nos damos cuenta que son herramientas. Uno le dice a la gente, en lugar de cobrarte una tasa de interés del 70 y pico por ciento como estaba antes, te voy a cobrar el 24%. Si no puede pagar el capital, va a poder pagar los intereses, si la gente no ha podido pagar en más de un 40% el alquiler de los locales. Entonces creo que los locales comerciales, eso no es por la calle tantos locales vacíos. Entonces lo que yo digo es que en esto hay que ser mesurado, hay que tener la moderación que el presidente muchas veces no tiene cuando nos acusa de ser odiadores seriales o de ser agentes de la muerte, y esos disparates que puede ser muy marketinero, que puede ser para su electorado fanático, pero que evidentemente no conduce a nada, y yo creo que en este momento nosotros tenemos que estar viendo también el día después, y tratando de que haya frente a un virus que desconocemos muchísimo de él, tratar de ser un poco más moderado en las expresiones, y aparte no demonizar a la gente. Y en esto ya va a comenzar a hablar en este programa el doctor Osvaldo Pérez San Martino, justamente de la restricción de libertades y de algunas cosas que se han dicho que la verdad que son desopilantes, tristemente desopilantes. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales.
¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Los escribanos de la ciudad lanzan los documentos notariales digitales. La misma seguridad de los documentos papel en soporte digital. La misma certeza de la firma hológrafa con firma digital. Y hacen de la seguridad informática tu seguridad jurídica. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hay una situación de emergencia, la Corte Suprema a lo largo de la jurisprudencia de toda su historia ha admitido las restricciones de derechos. Cuanto más intensa es la emergencia, más se admite esa restricción. De todas formas, y aunque ha sido, a mi juicio, demasiado generosa con los distintos gobiernos en cuanto a avalar la constitucionalidad de las diversas restricciones de derechos, la Corte ha establecido algunas pautas a las que debe atenerse las medidas que se tomen, aunque no necesariamente las ha controlado bien en cada caso. Entre esas pautas está el carácter temporario, la existencia de una real emergencia y la razonabilidad de las restricciones. Esto es, que sean justificadas con relación al fin que el Congreso ha determinado. En este caso me voy a referir a la prohibición de correr en la ciudad de Buenos Aires, a este famoso caso de los runners. No hay, según el propio ministro de Salud ha dicho, una cuestión vinculada a la salud en esto, porque se ha demostrado que el correr no implica ningún tipo de riesgo para otras personas, en la medida en que haya cierta distancia entre ellos. El propio ministro ha dado el fundamento de esta medida. Sería una cuestión de imagen, es decir, ya que hay otras actividades que están suspendidas, que haya algunas que no lo están, como la posibilidad de correr o caminar por un parque, quedaría mal, sería visto de una forma negativa por otros que están impedidos de realizar sus actividades. Si este es el fundamento, es un claro caso de arbitrariedad, es decir, de lo contrario de la razonabilidad, porque no puede suspenderse un derecho constitucional por una razón de imagen o de marketing. El propio ministro ha dado el motivo para que, si algún juez interviene en este caso, deba declarar la inconstitucionalidad de esta medida. Es un caso para que se estudie en las facultades de Derecho como un ejemplo extraordinario de arbitrariedad. Sé que se ha presentado un amparo en estos días y espero que el juez haga lugar a lo pedido por la entidad que lo demanda, ya que en otros casos uno podría tener alguna duda, pero en las propias palabras del ministro de Salud no se trata de un riesgo de contagio, sino de una cuestión de imagen, es decir, un motivo absolutamente injustificado como para suspender o restringir un derecho constitucional. Después de esta excelente charla que tuvimos con Osvaldo Pérez Sammartino, nos vamos hasta la próxima edición de Entre Ustedes y Nosotros. Si Dios quiere, nos vemos próximamente. Chao.